les bendigo a todos. Voy a hacer una corta oración y empezamos con este tiempo de enseñanza. Padre, te damos gracias por regalarnos el privilegio, la bendición, la fortuna de levantarnos una mañana más y sentirnos vivos. Gracias por el placer y el privilegio de contemplar un día más. Eres generoso con nosotros y reconocemos que en medio de los problemas, dificultades, adversidades, persecuciones, aislamiento, damos gracias, Dios, porque podemos detenernos a pensar, meditar sobre las cosas importantes de la vida. A través de los años, Dios, te pido por cada corazón que está a través de este espacio, que nos podamos convertir en personas maduras, sabias, entendidas, de decisiones contundentes, de un carácter poderoso para enfrentarnos a una generación que se va a volver difícil, mala y perversa, porque así lo dice tu palabra, y donde tenemos que ser muy entendidos, inteligentes, donde necesitamos crecer en discernimiento, donde necesitamos desarrollar todas aquellas habilidades, dones que has establecido en nuestra mente y en nuestro corazón. Y te pido, Dios, que hoy nos sigas formando y nos ayudes a madurar y que podamos ser esos creyentes de testimonio, de hechos, y que tienen coherencia entre lo que piensan, dicen y hacen. En Cristo Jesús. Amén. Listo, hoy quiero compartir con todos ustedes el Salmo 32 y me voy a detener en tres versos para llevarlo a entender lo que acontece en el Salmo 32 y los puntos que hoy quiero explicarle con mucho cuidado. Así que dice la palabra de Dios en el Salmo 32 y voy a leer el verso 1 y luego me voy a ir al verso 9 y al verso 10. Entonces dice de la siguiente manera, Salmo 32, 1 dice, feliz el hombre a quien su culpa y pecados le ha sido perdonados por completo. Y dice el verso 9, no sean como el mulo o el caballo, que no pueden entender. Y hay que tenerle su brío con el freno y con la rienda, pues de otra manera no se acercan a ti. Verso 10, los malvados tendrán muchos dolores, pero el amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Y cuando miro este salmo, quiero enriquecer su entendimiento de lo que tiene que ver con el Salmo 32. Recordemos que el salmista David tuvo una experiencia que marcó mucho su vida y que generó un antes y un después, y es el momento en el que David peca con una mujer, cuya mujer queda en embarazo y pierde ese hijo en medio de esa experiencia de pecado. David mata al esposo de esta mujer para que esta mujer quedara libre, y fue un pecado que incluso David tenía oculto y estaba escondiendo durante varios meses y no quería que nadie se diera cuenta de este pecado que él estaba cometiendo. Y hay un momento en el que Dios permite que un profeta llamado Natán confronte a David de su pecado, y David entra en un arrepentimiento profundo. De ahí nace el Salmo 51, y el Salmo 32 entra en esa experiencia donde alguien es satisfecho por el hecho de que Dios ha perdonado sus pecados. El Salmo 32 es aquel momento en el que usted experimenta la felicidad o la dicha o el gozo o la bienaventuranza, como dice otras versiones, bienaventurado el hombre a quien sus culpas son perdonadas. No hay más grande felicidad en la vida de un ser humano que sentirse perdonado por Dios. Cuando usted experimenta el perdón, que hay una conciencia que estaba allí redarguyendo, que estaba allí inquietándote, generando esa sensación incómoda, cuando viene el perdón, se genera una paz, se genera un alivio, se genera un descanso. Cuando usted está pecando y pecando y pecando y no confiesa su pecado, esa culpa empieza a abrumarte, empieza a entristecer, empieza a enfermar y va generando un ambiente tan complicado, tan complicado, que muchas veces las personas en ese estilo de vida siempre van a querer buscar la manera de aliviar esa conciencia o sentirse indiferentes, pero solamente el perdón de Dios y esa comunión íntima con Dios puede aliviar, generar, reparar nuestra condición emocional, nuestra condición mental.
No hay una persona que realmente pueda decir que es feliz completamente mientras viva en una condición de pecado y mientras viva en ese camino donde se están tomando malas decisiones. Ahora, estamos en un mundo donde vemos la hipocresía, la falsedad de la gente que aparenta tener una vida feliz, que aparenta tener una vida maravillosa, pero viven haciendo las cosas mal delante de Dios. Y el ser humano es especialista en engañar, el ser humano es especialista en fingir, el ser humano se ha vuelto especialista en hacer que sus mentiras se conviertan para ellos como en las verdades sobre las que van colocando como fundamento sus vidas. Hoy estamos en una sociedad que tiene una fachada, que tiene una apariencia horrible, donde la gente le gusta aparentar a los demás que son felices cuando realmente no lo son. Esa es la moda. La moda es aparentar la vida que no es. La moda es fingir y engañar y hacer ver a otro lo que realmente alguien no puede conocer de fondo, pero que sí lo conoce Dios. Entonces, nunca olvide que un hombre que viva en pecado no es verdaderamente feliz, así aparente ser feliz. Y usted no caiga en el engaño de la gente que usted ve muy feliz afuera, en las redes sociales, en la vida cotidiana. No se engañe por esa vida tan aparente y que usted sabe que están viviendo en pecado. No son felices. Tienen una fachada de vida que tarde que temprano se cae, como termina cayéndose el ser humano por sus mentiras, por sus malos hábitos. Entonces, David está expresando que realmente es feliz, porque ese tema de la culpa, ese tema del pecado, ha sido perdonado completamente. Y dice completamente porque es demasiado importante que cuando yo entro en ese proceso de hablar con Dios, sea sincero y no esté ocultando unas cosas y otras sencillamente las confieso. Es importante confesar todo, porque si usted quiere experimentar una restauración profunda en su vida, es demasiado importante que usted también sea profundo a la hora de acercarse a Dios y hablar con sinceridad de todas las cosas que hizo. Hay momentos donde es importante también que el pecado pueda ser confesado ante aquellas personas que terminaron siendo víctimas de mis malas decisiones, ¿no? Nosotros normalmente cuando pecamos, estamos pecando contra Dios. Y hay pecados que se hacen tan fuertes que empiezan en nuestro entorno a tener muchas víctimas que van siendo afectadas por ese pecado. Y hay momentos donde Dios permite que alguien públicamente pueda hablar de su pecado para que no solamente él sea liberado, sino otros sean perdonados y restaurados por esas malas cosas que se hicieron. Ahora, Dios siempre quiere que usted vaya a la intimidad, a solas con él, y pueda exponer su corazón y abrir su corazón y desnudar su corazón para confesar todas aquellas cosas que usted ha hecho y que es necesario. Es tan importante ese tema de la confesión íntima con Dios. Allí en su cuarto, en su pieza, cierra la puerta, doblas tus rodillas y empiezas a confesarte, a hablar de las cosas que no estabas haciendo bien delante de Dios. Entonces voy dejando claro, David se sentía feliz porque ya no tenía culpabilidad, porque ya no tenía ese peso en su corazón, en su conciencia de lo malo que había hecho. Y eso es delicioso. Qué rico es levantarse uno cada mañana y saber que no tengo un cargo de conciencia, que no tengo una culpa encima, que no hay un pensamiento que me está allí impidiendo que yo sea feliz, impidiendo que yo tenga paz en mi corazón. ¿Ok? Por eso, el mejor consejo cada mañana es confiésese, desahóguese con Dios. Por eso la oración también debe volverse un tiempo de desahogo con Dios, en el que usted se libere de todo aquello que hay dentro. Ahora, viene la parte que me parece más profunda. Y el salmista entiende que cuando uno está en una vida pecaminosa, cuando uno está en esa vida del mundo, cuando uno se va alejando de Dios, entonces es como si nuestra mente entrara en unos procesos de transformación, pero no para bien, sino que nos vuelve inferiores a lo que realmente Dios nos ha diseñado como seres humanos. En el principio de Génesis, Dios diseña al hombre con una mentalidad superior a los animales, de tal forma que Dios nos pone a gobernar, nos da autoridad, nos da poder y nos da esa dicha de enseñorearnos, de gobernar, ¿no? De administrar, de tomar decisiones, de ser creativos, de ser personas que tienen dominio
que tenemos una capacidad de razonar, que tenemos criterio, que tenemos carácter. Y es impresionante porque cuando el ser humano entra en la vida de pecado, es como que su condición mental se deteriora de tal forma que se convierte como en un animal, y dice el verso 9, no sea como el mulo o el caballo, que no puede entender y que hay que detenerlos con cabestros, dice otra versión, con brío, con el freno, con la rienda, pues de otra manera no se acercan a ti. Es demasiado lamentable decir que los seres humanos, que fuimos diseñados para evolucionar y para llegar a una mente como la mente de Cristo, ese es el sueño de Dios, que tengamos la mente de Cristo, pero cuando uno navega por las páginas de la Biblia, uno descubre que hay una realidad mental en la vida de ciertos humanos, y esa realidad es una mente animal. El ser humano se convierte como en un animal. Y no solamente en esta porción, hay otras porciones en la Biblia donde nos hace entender que es real, que un ser humano se puede convertir como en un animal, en su capacidad de mentalidad. Y yo siempre digo que cuando nosotros estamos en esa condición de comportarnos como animales, entonces carece la capacidad de razonar, la capacidad de entender, ¿sí? De crecer en esa capacidad de entender, de interpretar, de relacionarnos, de comportarnos, de entender los propósitos de Dios que están llevándonos todo el tiempo a obedecer, a aprender, a crecer, ¿sí? Y crear constantemente. Entonces, los animales por naturaleza carecen de capacidades que nosotros tenemos, ¿sí? Los animales no tienen esa capacidad de entender, de mezclar los conocimientos para volverse en personas que resuelven problemas, que asumen una vida donde dominamos, controlamos, dirigimos, orientamos, ¿verdad? Donde pensamos con profundidad, donde llegamos a conclusiones profundas, donde podemos tener una conversación con el otro, donde podemos analizar, donde podemos realmente convivir, ¿sí? Convivir, esa palabra de convivir es tan importante. Y lo digo porque cuando vemos los animales en el tema de convivencia, es esa convivencia salvaje que daña, que ataca al otro, ¿no? Es lo que muchas veces viven muchas familias. Hoy muchas familias viven bajo esas condiciones mentales. Hay familias donde uno ve que son animales, que está mirando cómo ataca al otro, cómo le quita, cómo le pega, cómo le daña, quién sobrevive en medio de ese mundo salvaje y animal. Y es lamentable que un ser humano que fue diseñado a la imagen de Dios termine reducido a una condición animal, ¿sí? Y claro, ¿qué hace Dios cuando ve que alguien en quien Él ha puesto sus ojos termina deteriorando su condición mental? Entonces Dios, con su inmenso amor, empieza a asumir un proceso de rescatar esa mente, de hacer que esa mente animal vuelva a la mente humana. Entonces Dios muchas veces le corresponde intervenir en muchos seres humanos, como cuando un hombre interviene con un animal, ¿sí? Y llevarlo a unas condiciones complejas, porque cuando al caballo se le pone esas riendas para controlarlo, usted por naturaleza ve que el caballo se podría distraer fácilmente o podría darle un ataque de locura y empieza a levantarse y a moverse. Y por eso es importante tomar el caballo, apretar el caballo y dirigirlo, porque si no se toma el poder sobre el caballo, si no se le toma a la fuerza, entonces no va a controlarse y no va a poder llegar a ese lugar donde debería de llegar el caballo. Es lamentable, pero hay muchos seres humanos que Dios tiene que llevarlos como caballos y sujetarlos a la fuerza, y muchas veces ese sujetarlos a la fuerza genera dolor, ¿sí? A veces usted mira que un caballo lo toman tan a la fuerza que él se estremece y usted mira que la cabeza empieza a moverla y empieza a estremecerse, ¿no? Muchas veces Dios va a intervenir en su vida, donde usted se va a estremecer porque su condición mental ha llegado a condiciones inferiores a lo que realmente usted es como ser humano, por causa del pecado, por causa de la desobediencia.
amor,